Desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha mirado al cielo, al abismo, al fuego y a la oscuridad en busca de una sola respuesta. ¿Qué sucede después del último aliento? ¿Es el final? ¿El inicio? ¿Una pausa? ¿Un castigo? ¿Una liberación? En este vídeo nos adentraremos en uno de los mayores enigmas que han obsesionado a filósofos, científicos, religiosos y místicos durante milenios. Un recorrido profundo, lleno de teorías, experiencias inexplicables y susurros de otras realidades. Prepárate para mirar más allá del velo. ¿Qué dicen las religiones? Cada cultura ha intentado dar respuesta a esta gran incógnita. Lo curioso es que, aunque distantes entre sí, muchas coinciden en un punto clave: la conciencia no termina. Cristianismo habla del cielo, el paraíso eterno para las almas puras, y del infierno, una dimensión de sufrimiento para los que se desvían del camino divino. Pero también existe el purgatorio, una especie de sala de espera espiritual donde las almas se purifican antes de alcanzar la luz. Islam coincide en muchas ideas con el cristianismo, pero añade que los fallecidos habitan una dimensión llamada Barzaj, un mundo intermedio hasta el día del juicio. Allí, las almas esperan, algunas en paz, otras rodeadas por sombras. Budismo no cree en un final definitivo, sino en un ciclo constante de reencarnación. Las almas viajan de cuerpo en cuerpo, vida tras vida, hasta alcanzar el nirvana, la liberación total. Pero no todas las reencarnaciones son humanas. Algunos aseguran haber regresado como animales, plantas, incluso como presencias invisibles. Hinduismo habla del karma y del renacimiento. Lo que haces en vida determina tu próxima forma. Muchos relatos de la India describen personas que, desde niños, recuerdan vidas pasadas con detalles imposibles de inventar. Antiguo Egipto. Para los egipcios, el alma debía pasar por el juicio de Osiris, donde su corazón era pesado contra una pluma. Si era liviano, accedía a la Aru, una especie de Edén. Si era pesado, era devorado por un monstruo infernal. Creencias indígenas y chamánicas hablan de planos espirituales, de un camino del alma que puede cruzar mundos y reencontrarse con los ancestros. En algunas culturas sudamericanas, se dice que hay guardianes que escoltan el espíritu, y que si el alma no es aceptada, queda vagando entre planos. Experiencias cercanas y testimonios inexplicables. Miles de personas en todo el mundo aseguran haber vivido lo que llaman experiencias cercanas al fallecimiento, ECFS. No son sueños, ni delirios, son experiencias vividas con tanta intensidad y lucidez que cambian para siempre la percepción de la realidad. Relatos fuera del cuerpo. Uno de los fenómenos más comunes es la despersonalización súbita. Personas que, tras perder la conciencia, aseguran haber salido de su cuerpo. Desde allí, observan cómo los médicos trabajan en su reanimación, describen en detalle objetos en la sala, conversaciones, e incluso lo que ocurre en otras habitaciones. Casos como el de Pam Reynolds son famosos. Durante una cirugía cerebral de alto riesgo, con monitoreo constante de actividad cerebral, que mostraba actividad nula, ella describió con exactitud herramientas quirúrgicas que jamás había visto, e incluso repitió fragmentos de conversaciones que ocurrieron mientras estaba clínicamente fallecida. El túnel de luz y el otro túnel. Muchos coinciden en ver un túnel de luz cálida, al final del cual los esperan seres luminosos, familiares ya fallecidos, o figuras angelicales. Se experimenta una paz indescriptible, una sensación de fusión con algo inmenso. Pero hay relatos más oscuros. Algunos hablan de túneles de sombras, donde la luz no aparece. Allí, los testigos dicen haber escuchado gritos, ecos lejanos, e incluso presencias que intentaban retenerlos.
Una mujer canadiense afirmó haber caído por un túnel negro con voces burlonas que le decían que ya no podía volver. El reencuentro. Un patrón muy común es el encuentro con seres queridos fallecidos. Aparecen con aspecto sereno, rejuvenecidos, y muchas veces no hablan con palabras, sino con el pensamiento. Algunos solo observan, otros dan mensajes. Una experiencia compartida en un foro oculto relató cómo un hombre fue recibido por su hija pequeña, fallecida años antes. Ella le tomó la mano y le dijo: «No es tu tiempo, papá. Regresa, pero recuerda lo que viste». Al despertar, el hombre tenía una marca en la palma, como si una mano pequeña lo hubiera sujetado con fuerza. El juicio silencioso. Otros describen una revisión de vida, pero no como una película, sino como una experiencia donde sienten el impacto de sus acciones en los demás. No hay juicio externo, sino un entendimiento profundo, doloroso o hermoso, de cómo vivieron. Una joven afirmó haber sentido cada lágrima causada, cada sonrisa provocada, como si su alma hubiera absorbido las emociones que sembró. Teorías científicas y misterios cuánticos. La ciencia tradicional suele esquivar la pregunta del después, pero muchos investigadores valientes se han atrevido a explorar los límites entre la conciencia, el cuerpo y lo desconocido. El cerebro como receptor. El Dr. John Eccles, premio Nobel, propuso que el cerebro no genera conciencia, sino que la recibe, como una radio capta una señal. Según esta idea, cuando el cuerpo fallece, la conciencia simplemente se desconecta, pero no desaparece. Esto explicaría por qué algunas personas aseguran recordar sus vidas pasadas, o experiencias ajenas, como si su receptor sintonizara una frecuencia ajena. El campo cuántico de la conciencia. El físico Stuart Hameroff y el matemático Roger Penrose propusieron una teoría en la que la conciencia está conectada a estructuras cuánticas del universo. Según su modelo, la información del alma se almacena en el entramado del espacio-tiempo, lo que permite que esta energía, al separarse del cuerpo, regrese al universo o incluso sea reutilizada. En otras palabras, nuestra esencia es parte del cosmos y nunca se pierde. Universos paralelos y realidades alternativas. La teoría de los multiversos sugiere que existen infinitas versiones de nuestra realidad y que la conciencia podría migrar de una a otra. Algunos incluso sugieren que cuando fallecemos, simplemente despertamos en otra línea temporal, donde seguimos viviendo. ¿Nunca te ha pasado que sueñas con lugares que no conoces, pero se sienten familiares? ¿O sientes una nostalgia por algo que nunca viviste? Algunos creen que son ecos de tus otras vidas paralelas. El cerebro al borde de lo eterno. Estudios recientes descubrieron que, en los últimos segundos de vida, el cerebro genera una actividad intensa similar a un estado de hiperconciencia. Esto sugiere que, justo antes del final, el cerebro podría entrar en un estado alterado donde vemos el más allá o accedemos a otras dimensiones. ¿Y si ese último instante no es un final, sino un umbral? Teorías extrañas y relatos sobrenaturales. El Internet está plagado de historias que no encajan con ninguna religión ni teoría científica. Son fragmentos de un rompecabezas que tal vez nunca completemos, pero que inquietan profundamente. El eco del alma y las repeticiones temporales. En casas abandonadas o antiguas iglesias, hay quienes aseguran ver figuras haciendo los mismos movimientos una y otra vez, sin interactuar con el entorno. Algunos creen que no son fantasmas, sino ecos de almas atrapadas, repitiendo el momento final en un bucle eterno. Una mujer en Sevilla filmó una silueta bajando las escaleras cada noche a la misma hora. Siempre igual. Nunca respondía. Nunca cambiaba. ¿Un espíritu? ¿O una escena fragmentada de otro tiempo? Las entidades recolectoras.
Algunos psíquicos y médiums aseguran que al momento de fallecer, se acercan entidades desconocidas. No son humanos, ni ángeles. Son seres con formas cambiantes, sin rostro, que recogen el alma y la llevan a su siguiente destino. Un caso en Tailandia documentó cómo varios pacientes en estado terminal miraban con terror hacia un rincón de la habitación. Algunos murmuraban, «Ya vienen, ya están aquí». ¿Quiénes son? ¿Qué buscan? Nadie lo sabe. Reencarnación incompleta. Hay casos de niños que, desde los 2 o 3 años, tienen recuerdos vívidos de vidas que jamás vivieron. Detallan con escalofriante exactitud lugares, nombres y accidentes, pero no hay forma alguna en que ellos lo pudiesen conocer. Pero hay otros más inquietantes. Personas que viven 2 conciencias al mismo tiempo, como si 2 almas compartieran un solo cuerpo. Dicen sentir pensamientos que no son suyos, deseos ajenos. Algunos médicos los diagnostican con trastornos psiquiátricos, pero otros creen que son almas colisionadas. Los umbrales. En ciertas zonas del mundo, se dice que hay lugares donde el velo entre los mundos es más delgado. Cuevas, caminos olvidados, pozos, cementerios antiguos o incluso espejos viejos. En Oaxaca, por ejemplo, se cuenta que hay un bosque donde, si caminas después de la medianoche, puedes ver a tus seres queridos fallecidos caminando entre los árboles. Pero hay una regla, nunca los llames por su nombre, o podrías quedarte atrapado allí. Tal vez nunca encontremos una respuesta definitiva a qué nos espera después de esta vida. Quizás ese sea justamente el propósito, que no lo sepamos, que miremos al cielo cada noche con la misma pregunta clavada en el alma. Porque lo que hay después no pertenece del todo a este mundo. Cada teoría, cada testimonio, cada historia extraña compartida en susurros o en foros olvidados por la red, parece ser solo una parte de un rompecabezas más grande. Un diseño que no vemos por completo porque aún no nos corresponde. Y si estamos aquí solo por un momento, como una chispa que cruza la oscuridad dejando apenas un eco, ¿y si el verdadero viaje no comienza con el primer aliento, sino con el último suspiro? Tal vez, después de que todo se apaga, se enciende algo más. Una conciencia más grande, un despertar que no podemos comprender con esta mente limitada. Un lugar donde el tiempo no existe. Donde los recuerdos se mezclan con sueños. Donde la esencia que somos flota libre, sin miedo, sin cuerpo, pero no sola. Puede que vayamos a otro plano, puede que reencarnemos, o tal vez simplemente nos disolvamos en lo que algunos llaman la fuente, ese núcleo misterioso del universo que lo contiene todo. Amor, dolor, destino y eternidad. Y quizá, solo quizá, todo esto que vivimos ahora no sea más que la preparación para algo infinitamente más vasto. Así que la próxima vez que mires el cielo estrellado, o sientas un escalofrío inexplicable, pregúntate, ¿será un recuerdo de lo que viene después? Porque en el fondo, aunque tratemos de ignorarlo, todos llevamos la misma pregunta tatuada en lo profundo del alma. ¿A dónde iremos cuando ya no estemos aquí? Y dime, ¿tú qué piensas sobre este tema? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Te estaré leyendo. Gracias por ver este vídeo. Si lo que escuchaste te heló la sangre, deja tu like y compártelo con quienes aún duermen tranquilos. Y suscríbete para seguir explorando lo que habita más allá de la razón. Hasta pronto, si la oscuridad lo permite.